Conexión vertical, una conexión directa con Dios. Soy uno de los siervos del ministerio virtual de esta iglesia, de esta comunidad cristiana de Conexión Vertical, que les lleva la voz de nuestro Padre Celestial, la palabra de Dios a sus corazones. Esperamos que esta cápsula de fe, que esta nueva enseñanza, este Tanat que nuestro Padre tiene para hoy, sea de grandes frutos y la puedan tener como enseñanza y crecimiento para su vida, tanto espiritual y personal. Nuestro tema de hoy: caprichos y supersticiones espirituales, parte 2. Mis amados amigos y hermanos en fe, veníamos hablando de las situaciones, de las nuevas cosas, de las niñerías que uno encuentra ahora, hoy en día en el cristianismo, como la falsa doctrina de la prosperidad. Veíamos y estábamos hablando que nos fiáramos por completo en la verdad. Citábamos a nuestro hermano Pablo Apóstol, el cual él nos enseñaba que debemos creer lo que está en la Escritura, que debemos creer de acuerdo a lo que leemos, no de acuerdo a lo que sabemos o lo que nos están enseñando, que creamos conforme a la Escritura, meditar, escudriñar, buscar cada día más esa comunión con nuestro Dios, Padre de todo y dueño de todo. Aquí lo que nuestro hermano Pablo Apóstol, nuestro hermano mayor, nos quiere enseñar es que no traguemos entero, mis hermanos, por favor, no traguemos entero. Tomémonos el tiempo de empezar a escudriñar, de empezar a leer, de empezar a mirar qué fue lo que recibimos como enseñanza y no tan solo quedarnos con aquello que escuchamos allí en el momento que estábamos recibiendo palabra. Busquemos una fe pura también. Pablo sufría mucho porque él decía que su comunidad allá en el siglo I había gente que era incapaz de comer carne y había que alimentarlos con leche de niñitos y con golosinas para que estuvieran entretenidos dentro de la iglesia, crezcan en una fe madura. ¿Qué es la carne? ¿Qué es comer carne sólida? ¿Qué es alimentarse bien? Como lo quería decir Pablo, ejemplo, reunirse, ir al templo, recibir palabra, estar en comunión con Dios. Mire lo que nos dice la Escritura, cuán bueno y agradable es estar los hermanos juntos en armonía, estar todos meditando la palabra, estar escuchando ese siervo que está allí de pie, quizás en algunas ocasiones sentado, explicando una porción, explicando algo de la Escritura, para Dios de esta manera tomarlo como instrumento y edificarnos a nosotros, construirnos a nosotros y levantarnos en nuestra vida para que podamos decir, como lo dijo el salmista David, ver la voluntad y la grandeza de Dios aquí en la tierra de los vivientes, porque todo aquel que confía y cree y pide en fe, todas las cosas que pidieren en fe os serán dadas, bajo la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Lee la Biblia, mi hermano, la Escritura, este libro sagrado, este Tanat que nos enseña, es un manual de convivencia enorme, bello, que nos dice cómo comportarnos y cómo avanzar en nuestra vida espiritual y también en nuestra parte personal. Una persona tiene perfectamente cómo vivir su vida espiritual completa. Ni siquiera debe comprar libros o literatura de cualquier otro tipo. Si quiere comprar un libro, compre la Biblia, la Escritura, léala, escudriñela. Y si quiere comprar otra que sea aún mejor, que tenga estudio bíblico, que esté quizás reseñada con reflexiones, mi hermano, te animo a que lo hagas. Hazlo. Sigue adelante. No necesitas más libros que la misma Escritura, que la misma Santa Biblia. Si tratas de entender y de hacer vida y de meditar lo que está allí en cada una de estas palabras, las lecturas que tú haces, las oraciones que allí aparecen, como las del salmista David, la oración que nos enseñó Yeshua, Jesús, ahí ya tienes para aprender y hacer una oración correcta. De hecho, si nosotros miramos la enseñanza en la oración, lo que Yeshua nos enseñó con sus discípulos, cuando ellos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, así como Juan Bautista enseñó a sus discípulos, es una oración hermosísima. La encontramos en el Evangelio de Mateo y también la encontramos en el Evangelio de Lucas. Estamos hablando del Padre Nuestro. Sí, una oración hermosa y muy eficaz, enriquece muchísimo, una oración sumamente estructurada. Esto es una oración sólida. Lee la Escritura, pero andar ahorita en estos tiempos
tiempos que son muy revueltos, que tenemos un calentamiento global, que tenemos cambios culturales, y entonces en un momento tan revuelto con internet, porque ahora tú te enteras de todo. Antes había un maremoto en China y ¿qué ibas a saber tú aquí? Antes había un terremoto en Afganistán y ¿qué ibas a saber tú aquí? Pero ahora todo lo que pasa te lo dice el noticiero en la noche, lo busca en las redes. Entonces dicen las personas, el mundo está peor que nunca, se aproxima el fin de los tiempos. No, el mundo sigue igualito. Lo que pasa es que ahora nos enteramos de todo lo que sucede alrededor del globo terráqueo. Antes, de ninguna manera, sin internet, no nos enterábamos. Antes salían las cruzadas, las guerras y todo, y tú estabas en tu casa tranquilo cosechando tu trigo, cosechando tu avena. A veces parece que estuviéramos en un permanente apocalipsis, ¿verdad? Entonces uno empieza a alimentarse de todo esto por medio de las noticias, por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes. Entonces tú empiezas y piensas, todo está empeorando, ya viene el fin de todo, se va a acabar este mundo. Vea, recuerdo con tanto cariño a uno de mis maestros, a uno de los rabinos espirituales, y me decía, vea, mi hijo, no te preocupes por nada, siempre preocúpate por estar en la presencia de Dios Altísimo, del Dios Padre. En ocasiones yo llegaba a este ministro, a este anciano, y le comentaba ciertas cosas que salían en las noticias. Mira, mi hermano, ¿tú leíste o viste lo que salió? ¿Vio el terremoto que pasó? Me respondía, hijo, no tengo tiempo. Mire, ¿viste lo que está hablando la NASA, los científicos, que ahora se va a poder viajar a Marte y se podrá vivir allá? Ve, hijo, yo no tengo tiempo para eso. Vio que se sospecha que el anticristo apareció, no tengo tiempo para eso. ¿Por qué? ¿Por qué él no tenía tiempo? Porque estaba leyendo el evangelio. Porque si uno se preocupa de verdad en llevar una vida espiritual hermosa, sencilla, como la que revela Dios en el Antiguo Testamento, en Miqueas, el cual él nos ha mostrado lo que él quiere y lo que le agradaría que nosotros hiciéramos como cristianos, como verdaderos cristianos, que seamos justos, que seamos misericordiosos y que seamos humildes frente a Él. Punto. Si uno basa su vida espiritual en el amor a Yeshua, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, ya uno se ocupa tanto que ya uno no tiene tiempo de todas esas otras cosas. Con esto yo no estoy denigrando de muchas cositas bonitas, de muchas buenas obras que nos ayudan en nuestra vida espiritual, como ir a la iglesia, compartir con los hermanos, ser una persona completamente activa, creyente, ayudar en cada una de las cosas que se puedan, ir a los ancianos, a los enfermos, a las viudas, a los necesitados, ir a las clínicas, a los enfermos, a las cárceles. Ustedes dirán, bueno, pero esto es parte del evangelio, y si todo esto no hace parte del evangelio, entonces ¿qué más es? Mire, nuestra vida espiritual tiene que tener un conducto central, y es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Nuestra vida de oración debe ser la meditación, la lectura del Tanakh, de la Santa Biblia. Crezcan, seleccionen en qué se van a ocupar, seleccionen su tiempo, y para esto quiero ejemplificarlo con unos niños que estaban jugando en el patio, y llega una persona, un adulto, y le pregunta a uno de ellos, y se para a uno de ellos y le pregunta, ven Domingo, ven, si tú supieras que te mueres en 2 horas, o si tú supieras que Cristo viene en 2 horas, ¿qué harías? El niño le responde en su inocencia, yo, seguir jugando. Y ciertamente es la mejor de las respuestas que uno puede escuchar. Teológicamente así es también, porque en ese momento aquel niño estaba cumpliendo con algo que Dios quería que sucediera para él en su tiempo y en su espacio. Estaba cumpliendo con el propósito y la voluntad de Dios en ese momento, que estuviera jugando con sus compañeritos de niñez con alegría. Él no estaba enrollado, este niño, en líos. Él no es como nosotros los adultos, que nos enrollamos en las situaciones. Mire, cuando suceda esto, pidan mucha paz. En mi niñez crecí con una revista que se llamaba Élite, y yo ya sabía leer para ese entonces. Era una revista familiar, una revista sana, y cuando la abro descubrí que el Ícaro, no recuerdo si era un asteroide, iba a chocar contra la Tierra. El viernes a las 7 de la noche chocaba Ícaro con la Tierra. Estoy hablando más o menos del año 96. Yo me asusté muchísimo, y para mí eso fue impactante. Así que para mí en ese día fue impactante. Yo me fui en ese momento, a esa hora, para
mi cuarto pasaban a ese mismo momento, en esa hora también los Tres Chiflados. Para mí era una religión como niño ver todos los días los Tres Chiflados y aún me gustan. Y pues lo que yo hice, como comentaba, fue no hacer nada más que irme de inmediato hacia mi cuarto. Tampoco vi los Tres Chiflados. Me fui y me puse de rodillas con la revista Élite, leyendo esta noticia nuevamente y pidiendo: Dios Padre, que no impacte esto en la tierra, porque todos vamos a morir, mi familia va a morir. Después de un largo tiempo me di cuenta que ya no iba a impactar ningún Ícaro, y entonces salí con un poco de miedo, un poco menos de temor, y miré hacia el cielo y vi pues que no había ningún Ícaro, y se me pasaron los nervios como a las 10 de la noche. Mi familia siguió normal su vida, y yo pues ahí, que va a explotar un planeta aquí con el nuestro. Hoy en día, cuando yo veo a mis hermanos en fe, cuando se preocupan, cuando se alborotan mis hermanos, los verdaderos cristianos, estos hermanos, en el nombre de nuestro Padre Celestial, que por medio del mismo Espíritu nos hacen nuestro Padre, hermanos en fe, y los veo realmente preocupados y alborotados por situaciones, por cualquier cosa, por supersticiones, por peleas, por costumbre. Yo digo: ay, Dios mío, ¿cómo tú haces, Señor, arriba en el cielo? ¿Reirás o llorarás? Pero lo que realmente sí sé es que cuando gastamos nuestras energías en todas estas niñerías, en todas estas tonterías, sin discernir, sin comprender qué es de Dios y qué no es de Dios, no tenemos fuerzas para lo esencial, porque lo esencial es vivir el Evangelio. A veces estamos enrollados en tantas cosas y en ocasiones vemos en la iglesia a alguien llorando y no somos capaces de acercarnos a él, de sentarnos a su lado y de preguntarle: ¿qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? O entramos a la iglesia y vemos una persona con hambre, en realidad con hambre, y pasamos de largo sin decirle en qué le puedo ayudar. O quizás poderlo coger del brazo, llevarlo afuera, a la calle, comprar un alimento, a que se coma un perro caliente, o un pedazo de pudín, una torta, algo de beber, para que pueda seguir viviendo. Entonces nos enfocamos en tantos pajaritos, en tantos loritos. Aquí en Colombia, los taxistas, en mi niñez anteriormente, ya pues casi eso no existe así, pero subirse a un taxi en esos tiempos era muy comiquísimo. Te montabas en un taxi y tenían una felpa color verde manzana abajo y otro rojo Navidad en la parte de arriba, y se llenaba de polvo terriblemente. Había un perrito que movía la cabeza, que se movía cada vez que se cogía un hueco el vehículo, y una bailarina hawaiana y que también se movía. Había un Buda, un José Gregorio Hernández, un Cristo, una imagen de la Virgen del Carmen, un rosario colgando, una herradura de caballo, y todo esto iba colgando frente a ti, y una cantidad de calcomanías, periquitos le llamaba yo en ese entonces a esos adornos, que era realmente. Y si tú agarrabas ese automóvil y arrancabas eso y lo tirabas todo a la basura y dejabas solamente lo necesario, el reloj que estaba allí al frente para poder saber la hora, el carro quedaba bello. Pero con todo ese periquero parecía un pesebre. Y así está en ocasiones el alma de nosotros como cristianos, llena de miedos, de supersticiones. Por eso esto lo hemos llamado caprichos y supersticiones espirituales. Y lo que más me duele a mí es aquellas personas, aquella que se hace llamar cristiano y no tiene el verdadero significado de esta palabra, y entonces hace cosas que van en contra de lo que nuestro Padre nos ha enseñado, en contra de las vivencias y de los pasos y de los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Hay que hacer aseo, hermanos, en nuestro interior. Hay que quitar todos estos loritos, todos estos pajaritos, y empezar a examinarnos a nosotros mismos, para cuando nuestro Señor Jesucristo venga a hacer ese llamamiento y nos diga qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer, qué cumplimos y qué no le cumplimos. Sería muy bueno, sería muy grato, como también lo que explicó nuestro hermano en la Escritura, que nos hayamos guardado en la fe, esa carrera de la fe, el cual nuestro Padre pueda decir en sus palabras que hemos guardado la fe, que hemos sabido caminar, que no dejamos nada pendiente y que estamos listos para entrar al reino de los cielos.
Y también algo que me duele en ocasiones es aquella gente que rompe con el Santo Padre, rompe con la iglesia, porque no se sigue lo que ellos quieren, lo que ellos piden. Mire, les voy a comentar algo que sucedió en aquella vez. Hace unos años atrás, en una iglesia, una ovejita puso un mercado, un alimento allí en la iglesia, y pues estaba en esta iglesia humilde y quizás de corazón, esta ovejita estaba dejando allí estos alimentos para que fuera el sustento de los siervos de aquel templo, de aquella iglesia. Pero el siervo tuvo la idea de tomar estos alimentos y llevarlos hasta la puerta del templo a una anciana que estaba necesitada. Entonces, aquella ovejita se da cuenta del suceso, de lo que estaba ocasionando este siervo de entregarle los alimentos a aquella anciana, y su rostro cambió, se estaba transformando en una fiera. Pero ¿cómo es posible, mi hermano, que ese mercado que yo había puesto en el altar era para el alimento, era para el sustento de los siervos? ¿Cómo es posible que lo haya cogido y se lo haya dado a esta anciana? Si yo lo puse fue allí como ofrenda para los siervos. Entonces yo la miro y le digo: vea, madre linda, madre bella, la verdad, yo hubiese hecho lo mismo. Total, estoy seguro que si en este mismo momento Dios estuviera aquí, ahora, carne y hueso, y como vino el verbo hecho carne, Jesús, y se pudiera mover, hubiese tomado también ese alimento, lo hubiese agarrado en sus manos y se hubiese ido caminando con todo el amor que Él tiene y con toda la pasión que Él tiene, y lo hubiese entregado a aquella anciana. Es más, le hubiese dicho: mira, hija, esto es para ti. Hablando referente a esos alimentos que esta ovejita había puesto como ofrenda en el altar. Otra cosa es que el siervo haya agarrado estos alimentos y se haya ido a venderlos quizás a la placita o al mismo mercado. Ustedes me entienden, ¿verdad? Hay gente en la iglesia hablando de estos caprichos y supersticiones que a veces se quedan enfrascados en tonterías, se dejan quitar la calma, se dejan quitar la paz, se dejan quitar el gozo, se dejan enredar por el acusador, el coco, el diablo, Belcebú, como ustedes lo quieran llamar, como ustedes lo conozcan. Se dejan robar la paz, el gozo y la calma por niñerías, por tonterías, por supersticiones y simplemente por caprichos espirituales. Mira, mis hermanos, debemos avanzar y debemos seguir adelante y no permitir que estas bobadas, que estas tonterías nos hagan perder el reino de los cielos. Cuidado con una raíz de amargura por una tontería de estas, porque nuestra alma y nuestra salvación se echará a perder. En ocasiones hay ovejitas que regalan quizás un paño, un pañuelo para limpiar las sillas, o regalan quizás el olor para limpiar para los traperos o para aromatizar el templo. Regalan en ocasiones o dan cosas para la iglesia, para el aseo, y no se olvidan de las cosas que han dado. Vea, cuando usted regale algo al templo, a la iglesia, no esté pendiente si la usan o no, si echan una loción o un aroma que tú diste para que hagan el aseo. No estés pendiente de eso y no estés tratando de oler y de tomar de pronto el aroma y de tomar ese olor, y empiezas entonces a llenarte de amargura y a decir: di un frasco enorme, di un frasco de no sé cuántos litros, y no fueron capaces hoy de echar este aroma en el templo. Quién sabe entonces para qué lo hayan cogido o para qué lo estarán usando. Hermanos, no hagan esto, no se dejen llevar, no se dejen llenar la cabeza de alimento que no es necesario. Olvídense de eso. Total, hay una miscelánea de diferentes cosas que yo puedo seguir nombrando aquí, que nos alejan de la presencia y del gozo de nuestro Padre Celestial, que nos alejan de Dios. Vea, vivan su vida espiritual en paz y en alegría. Concéntrense en eso y en agradar a Dios sobre todas las cosas. Mira, leen los salmos, miran el evangelio, escudriñenlo y vivan en paz y no se peguen de nada. Porque estas cosas, dice Pablo, hace que seamos unos cristianos inmaduros, que estamos como una vela yendo de aquí para allá, para donde sople el viento, y nunca tenemos paz.
Debemos tener un eje central en nuestra vida, y en la iglesia debemos recibir palabra, ir a la oración, se aferra a la palabra, empieza a estar con los hermanos juntos en armonía, así como lo enseña también en la Escritura. Empiecen a producir muchos frutos, porque no tenemos mucho tiempo en la vida para ocuparnos de tantas cosas, y mucho menos para dejarnos quitar tiempo de boberías y de tonterías, de niñerías espirituales. Mira, quiero terminar con una historia de un viaje desafortunado que me ocurrió siendo niño. Era toda una jornada, era un viaje de un poco más de 8 horas. Y a mí me empezó a atormentar la sed, mucha sed, porque era el lugar hacia donde nos dirigimos más caliente que donde vivía en ese entonces. Empecé a tomar unos refrescos, unas gaseosas, marca Premium, y yo decía, bueno, tengo que tomar cualquiera de estas gaseosas para que me quite la sed, pero todas estaban llenas de azúcar. El verde sabía a limón, el negro sabía a cola, bueno, en fin. Y en la tarde ya yo andaba con una cara de desesperación que se me notaba, y me dice una vecina que iba con nosotros, ¿qué te pasa? Que me muero de la sed, madre. Bueno, entonces vamos a darte agua. Le dijo el señor de negocio, ¿tienes agua? Y el hombre trató de llenar un vaso con agua del chorro, de la pluma, de la llave. Y yo, un niño que llevaba dinero en el bolsillo, porque pues tenía dinero en ese momento, yo no me iba a rebajar a tomar agua de un chorro, de la alberca, de la pluma. No, madre, yo tengo aquí para comprarme otro refresco, me dijo aquella mujer. Mira, papi, eso tiene azúcar, el azúcar da sed, la pintura del refresco da sed, prueba a tomar agüita y ya vas a ver. Pero es agua de la pluma, madre. Dijo, se puede tomar, tómatela, te va a quitar la sed, tómatela. Y me la tomo, y milagro, me tomo el vaso de agua y se desapareció por todo el resto del viaje mi sed, y me quedé con el resto de dinero que me quedaba. Así es la vida espiritual de muchas personas, incluso así es la vida espiritual de muchos nosotros, los que nos llamamos a ser cristianos. Nos ocupamos de tantas cosas raras, nos llenamos nuestro interior de tanta basura que no tenemos paz. Le sabe a poco la oración, le sabe a poco el evangelio, le sabe a poco la palabra del cristianismo, le sabe a poco empezar a escudriñar la palabra, le sabe a poco hacer todo y permanecer en Cristo. Abra la llave, abra la pluma y deje que empiece a destilar el evangelio verdadero en sus vidas. Empiece a destilar aquel evangelio que Jesucristo predicó estando aquí en la tierra. Mira, una cosa más que quiero compartir con ustedes. Mi abuelo, antes de fallecer, me enseñó algo muy esencial, y con esto quiero terminar la enseñanza del día de hoy. Me dice él, mira hijo, ya no puedo ni sentarme al borde de la cama para hacer la oración. Mi cuerpo ya no me da para levantarme en esta cama. Ya no puedo salir de este cuarto, pero aquí acostado digo, Jesús, Jesús, Jesús. Y ese decir Jesús, ese deleitarse en el nombre de nuestro dulce Yeshua HaMashiach, era suficiente vida espiritual para él. Y así se fue mi viejo, sin periquitos, sin loritos, sin caprichos y sin supersticiones espirituales, con el pan sólido del nombre de nuestro Redentor. Así que, hermanos, espero me hayan comprendido. La Escritura, el Tanakh, la Biblia es el único libro que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Espero me hayan comprendido y no se hayan sentido ofendidos. Es una cosa que a mí me sirve y espero a ustedes también les sirva. Lo esencial, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo en el nombre de nuestro Dios eterno, creador de todo, del cielo y de la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias por el día de hoy, gracias por esta enseñanza, gracias por enseñarnos a crecer, gracias por elevar nuestro espíritu y hacer menguar nuestra carne. Gracias por todo lo que tú nos enseñas en el día de hoy. Te aceptamos en nuestra vida, te adoramos, te glorificamos, porque sabemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Sabemos que tú eres un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Gracias por todo lo que tú haces en nuestro existir, por los milagros que tú haces en nosotros, y aún en ocasiones nosotros no nos fijamos ni nos damos cuenta. Gracias por el milagro de la vida, porque hoy
se pudo nuevamente levantarnos y respirar. Gracias, Padre eterno, porque los milagros siguen ocurriendo y en ocasiones hay personas que dicen y se llenan la boca que los milagros no existen y no se dan cuenta que su vida misma, el levantarse y el estar de pie, es ya un milagro. En tu santo nombre, Padre celestial, dejamos nuestro corazón para que nuestra boca hable de la abundancia de nuestro corazón. Habita, Padre eterno, en nuestra vida, entra a nuestro corazón para que tú mores allí. Padre, en tu nombre, bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada uno de nuestros hermanos en fe, a cada uno de los miembros de esta comunidad virtual de Conexión Vertical, llénalos de paz y gozo, que el reino tuyo venga a cada uno de ellos, darles el pan de cada día, Padre eterno, dale las bendiciones de cada día, dale, Padre, lo que ellos están pidiendo en oración, lo que están pidiendo con fe, porque ellos saben que en algún momento recibirán respuesta de ti, en tu tiempo, según tu santa voluntad. En tu nombre santo, oh Dios de Nazaret, entregamos las horas que quedan de este día y las horas que faltan. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Entregamos en tus manos nuestras vidas, lo que somos y lo que seremos a un futuro, lo que vamos a hacer, porque contigo haremos cosas aún mejores. En tu santo nombre, oh Altísimo. Amén, amén y amén. Conexión Vertical, una conexión directa con Dios. Shalom Aleichem. La paz esté con ustedes, mis hermanos. Conectado con Dios se fue el dolor.